Bienvenidos, perdón, ahora sí, bienvenidos a su cierre, a su retroalimentación de la segunda semana. Esta materia comprende 2 semanitas, chicos, y ya, pues bueno, la idea es que vayan integrando, ya el proyecto, ya vayamos poco a poco teniendo la integración del portafolio de actividades. Recuerden que al ser portafolio no tengo ningún lío, digamos, que de ir acopiando las 6 actividades tal cual como se fueron desarrollando y agregar que lo que se vuelve interesante, ¿sí? Se vuelve interesante agregar introducción y conclusión. ¿Por qué? Porque lo que busco en esto también es su opinión, ¿sí? ¿Qué les ha dejado? ¿Qué ha llevado? ¿Qué elemento les pareció más aplicable? Etcétera, etcétera. Entonces, el portafolio de actividades reduce a que desarrolles las 6 actividades, las pongas ahí en el documento, en una solo, y agregues portada, introducción y conclusión. Muy bien, entonces, una vez eso, explicar un poquito de las actividades de esta semana. Esta semana estuvimos viendo algunos indicadores, ¿sí? Por ejemplo, alguno de los indicadores que estuvimos hablando fue sobre el tipo de cambio. ¿Se alcanza a ver? Okay, creo que sí. El tipo de cambio. El tipo de cambio es cuando tú compras, por ejemplo, dólares, cuando tú vas por dólares canadienses, etcétera, etcétera. Tú a través de las monedas, por ejemplo, tú puedes ver o en cuánto te cambian un dólar por un peso, o cuánto te cambian un dólar por un yen, o por diferentes monedas, tú puedes ver qué tan fuerte o qué tan débil está la percepción general de la moneda como tal, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hace unos ya meses estaba el fenómeno del peso mexicano. No sé si supieron ustedes que estaba en 20 pesos y empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y llegó a bajar hasta 16,95 y todos estaban, pues, ¿qué está pasando? Porque teníamos muchos años acostumbrados a que en vez de bajar, subiera, ¿no? Que llegaras a 20, a 22, a 24, 25, y estaba a punto de llegar a 24 y fracción, cuando de repente bajó, ¿no? Y entonces, eso es un indicador macroeconómico porque están diciendo, pues, ¿qué está pasando con México? Hay que voltear a ver qué está sucediendo, ¿sí? Entonces, no es la única manera de medir, hay muchísimas, pero el tipo de cambio va entendiendo más o menos cómo está la oferta y la demanda de cada uno de los países. ¿Por qué puede cambiar un poquito la moneda o por el estilo? Por ejemplo, ¿por qué puede suceder que el tipo de cambio sube o baja? Primero, pues por la promesa de pago, ¿no? Es decir, oye, a lo mejor es un país que está haciendo buenas inversiones, buenas cosas, y está siendo estable, ¿no? Oye, pues entonces hay que invertirle a México otros inversionistas, ¿no? O ¿sabes qué? La inflación, oye, hay poca inflación, significa que no va a haber tener broncas. Estábamos hablando ayer de Argentina, ¿no? De decir, oye, pues fíjate que Argentina trae inflación cada ratito, pues hay que tener cuidado con eso, ¿no? O checar las desastres, ¿no? Si es un país, por ejemplo, como Haití, que a veces le llegan los desastres naturales, pues ¿qué pasa? Las personas quedan con pocos recursos y hay problemas, ¿no? Entonces, eso habla un poquito del tipo de cambio. Otro que también es un indicador es la masa monetaria. El M2 y el M1 son el flujo de efectivo que hay dentro de un país. Es decir, el flujo de efectivo se le denomina cuando estamos hablando del, por ejemplo, el billete, la moneda y el depósito de corto plazo que se mueve dentro del país. Es decir, el dinero boyante, el que está ahí directamente, que es lo que está yendo. Y es un indicador de saber de cómo está caminando la economía en ese momento. Es decir, tú puedes contrastar un poquito el tipo de cambio con la masa monetaria
para estar viendo si en el momento, en el presente, hay muchos proyectos interesantes dentro del país. ¿Vale? Entonces, si el M2 va a tener una evolución, pues entonces hay buenas noticias. La prima de riesgo, esta es más para los inversores, les comentaba, en donde tiene que ver más sobre, oye, pues, ¿qué tanto interés me está dando un país conforme al país original? Ejemplo, oye, soy canadiense y quiero invertir en Venezuela, pues resulta ser que la tasa de interés que paga, por ejemplo, invertir en Venezuela, a lo mejor es del 30%. Es decir, que si yo le meto 100 pesos, te regresan, para que dije 30%, ¿verdad? Te regresan 30 más. ¿Por qué? Pues porque ahorita andan bien necesitados de lana y en oferta y demanda, ¿no? Oye, ¿y cómo ando yo, por ejemplo, con mi tasa de interés? Si yo pido prestado, como soy japonés y pido prestado dentro de Japón, no, pues fíjate que si pides prestado dentro de Japón, tu tasa de interés es del 4%. Oye, pues si veo 30% de Venezuela y 4% de Japón, oye, la tasa de prima de riesgo es de 26, es la resta. Ah, ¿qué significa? Pues oye, pues suena que me van a regresar 26 pesos adicionales. Pero ojo, ya la prima de riesgo se calcula junto con el riesgo de la deuda pública que puede tener un país. Y esto habla de la capacidad de pago de un país. Es decir, oye, fíjate que pedí 1,000,000,000 de pesos. Hablábamos eso ayer también. Pedíamos 1,000,000,000 de pesos como país. ¿Cuánto generas como PIB? 500 millones de pesos. Oye, pues si son 500 millones de pesos en el año, significa que ocupas 2 años PIB para poder pagar esa deuda. Entonces, a lo mejor podría ser un problema, ¿no? ¿Sí? Entonces, se calcula en tiempo PIB y normalmente es la cantidad de dinero que pidió prestado el país más el interés que tiene entre el PIB anual que tenga. Por ejemplo, oye, México pidió 1,500 millones de pesos a una tasa de interés del 10%. Significa que cada año le vamos a agregar 10%. Y tiene un PIB de 500 millones, pues en este caso estaremos hablando de 3 años más el interés que nos comamos, ¿no? Para la deuda, para esa deuda pública. ¿Está mal como país estar endeudado? Sí, sobre todo cuando están a tasas de intereses enormes. Cuando estás en una tasa de interés preferencial es de lo más normal y lo más sano. De hecho, Estados Unidos, Corea, Japón, son países altamente endeudados, pero con deudas que pueden pagar o deudas que pueden no pagar y no les pasa gran cosa. Pero bueno, es otra historia. La balanza de pagos es otro indicador y viene la información económica de manera general, es decir, viene qué tanto exportó, qué tanto importó, qué tanto hizo transferencias, la masa monetaria y los activos financieros que llegaron a tener. Muy bien. Y como tal, la primera actividad tenía que ver con analizar un dato estadístico de tu estado. Es decir, la plataforma se limitó a Jalisco, al desarrollo de Jalisco, pero probablemente habrá que revisar en INEGI, ¿sí? O el gobierno del estado, indicadores que hablen de qué tan bien o qué tan mal está el estado. De esta primera actividad, chicos, Germán, Leticia y Ana Daisy, en representación de su grupo, ¿tienen alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que agregar? No, profe, yo ninguna. Kidox. Ok. Ok. Bien, bien, bien. Bien, eso fue la primera actividad. Después estuvimos hablando, o más bien, la segunda actividad se enfocó, o más bien, nos enfocamos a explicar la segunda actividad directamente, que tenía que ver sobre keynesianismo y monetarismo en la época actual. ¿Sí? Entender un poquito de keynesianismo, lo estuvimos explicando, habla un poquito de cómo interpretaba Keynes, Maynard Keynes, la economía, y él hablaba o le daba mucho poder al Estado. Ah, sí, perdón, Ana. Sí, Ana.
¿Mande? Ah, me pensé que tomabas el control para comentarme alguna pregunta o algo de la actividad Ah, 1. no, mi niño me le movió, perdón. Ah, no te preocupes, lo voy a silenciar tantito. Sí, Y después ya de cualquier cosita me lo vuelves a activar y ya me sí, está preguntas. bien, sí. Bien, entonces el keynesianismo habla en pocas palabras, chicas y chicos, del argumento de que el Estado debe intervenir ante problemas económicos. Es decir, lo de la Gran Depresión en Estados Unidos entró mucho con el keynesianismo. En Estados Unidos hubo una bronca bien complicada de capital y de flujo en la década de los 20, terminando 30, y obviamente por el escenario de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, y empezó a tener muchas broncas y el Estado tuvo que intervenir en muchos sectores. Luego hablamos de la burbuja financiera, luego hablamos también del problema que tuvo México con el FOBAPROA, también estuvimos hablando no estuvimos, pero la bronca que ahorita trae Venezuela, que trae Argentina, que trae Holanda. Holanda está teniendo ahorita broncas económicas y que muy probablemente el Estado termine interviniendo, ¿no? Es decir, oye, pues nosotros vamos a rescatar algunas empresas, algunas circunstancias, ¿no? Entonces hablaba de que el keynesianismo se enfocaba directamente en el Estado tomando poder para poder rescatar economías, argumentando el desempleo, ¿no? El desempleo de decir, oye, fíjate que con nuestra intervención vamos a generar empleos, vamos a tener personas que estén en una actividad económica y con eso pues vamos a rescatar la economía. El pensamiento era, vamos a rescatar la economía a través de respirador artificial y a través de la generación de empleo de manera artificial. Bien, y va la política monetaria que tenía que ver ahí más como una regulación de la oferta de dinero para influir en la economía, pero desde la perspectiva de la entidad o del gobierno. Y luego entró el monetarismo. Milton Friedman apoyó el monetarismo, hablando de que el dinero tenía que, la única forma de regular una economía era a través de la autorregulación del dinero. Entonces, a partir de eso, sus propuestas tenían que ver sobre la inflación, hablaba de moderar las tasas de inflación, de ver el crecimiento económico y de ver las circunstancias de cómo controlar la inflación, ¿no? Entonces, ahí empezó a hablar de oferta de dinero, de política monetaria y de expectativas racionales para poder hacer que la inflación no aumentara, que los precios, la tasa de precios no aumentara tanto y con eso las empresas pudieran subsistir para poder generar riqueza, y a generar riqueza el Estado prosperaba. Es decir, la keynesiana, se enfoca mucho en una perspectiva pro Estado, una perspectiva de empoderamiento del Estado, y la perspectiva monetaria es un empoderamiento de la perspectiva del dinero, es decir, oye, ¿cómo le hago para que el mismo dinero sea lo que haga crecimiento de un país y no lo contrario? Se le agregan varias posturas más, entre ellas y muy popular el neoliberalismo. Tal vez se lo han escuchado en alguna mañanera por ahí, ¿sí? En donde dice, no, el neoliberalismo, etcétera, en donde es una postura totalmente económica, política económica, que refiere a darle todo el poder a las empresas como generadoras de recursos y hacer un Estado muy pequeño, es decir, hacer que los gobiernos sean pequeños y que no influyan demasiado, es decir, que no haya mucha recaudación de impuestos, que no tengan mucha pavimentación, muchas cosas acciones públicas, y que le dejemos eso a las acciones privadas. Eso es parte del neoliberalismo, ¿sí? Obviamente un neoliberalismo radical, ¿no? Y políticas conservacionistas en donde habla, pues, ¿sabes qué? La mejor manera de generar economía es simplemente consumiendo local y dejando de percibir cosas del extranjero, nos deben del extranjero, hagamos un Estado más fuerte, hagamos políticas públicas todas para que de alguna manera el gobierno tenga el control y el poder. ¿Cuál es mejor? Ninguna es totalmente mejor que otra, ¿sí? Todas tienen sus pros y sus contras.
y entonces se van mezclando y a veces los gobiernos, a veces los estados aplican políticas monetarias y otras keynesianas. Y lo interesante de esta actividad es cómo tú puedes empezar a partir de tus lecturas del keynesianismo, del monetarismo, inclúyeme neoliberalismo, inclúyeme proteccionismo, cómo esos fuerzas o cómo eso intervienen en el país, en México o en donde estés. Muy bien, ¿alguna duda, comentario en representación de sus compañeros? Bueno, y por último, estábamos hablando de la última actividad. La última actividad tiene que ver con política económica, y para hablar de política económica, hablábamos en este caso de acciones del desarrollo económico y crecimiento económico. Es decir, la política, o parte de la definición de la política, son estas acciones que hace, ya bien sea el Estado o ya bien sea la misma ciudadanía, en pro de mejorar un entorno. Es decir, cuando escuchamos es que la política es basura, bla, 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 no estamos hablando de política, estamos hablando de la partidización, ¿ok? Entonces es bien diferente decir política que partidismo, ¿ok? La política son aquellas acciones, incluso cuando hablen en la parte de empresas, van a encontrar que existen políticas en las empresas. Es decir, formas de ver la vida, formas de ver, de tomar acciones para poder tener un mejor rumbo, ¿sí? Cuando hablamos de política fiscal, hablamos de cursos de acción y de acciones que bien puede tomar el Estado o también la organización para poder recaudar mejor los impuestos, los ingresos y darle una forma a eso. Cuando un Estado hace una buena estrategia en política fiscal, vamos a ver una recaudación de impuestos impecable, vamos a ver, un manejo de recursos estable, vamos a ver inversiones, buenas inversiones en el capital, buen ejercicio de presupuesto, que eso también sería una política más monetaria. Bien, y quiero hacer una gala también de qué es la política monetaria, que es otro hilo del que mueve. ¿Sí? Las políticas monetarias van en función a qué tanto vamos a permitir inflar la moneda, en qué vamos a destinar el gasto, de qué manera vamos a hacer crecer el país desde la parte del manejo de recursos. Y es que todos los gobiernos que decidimos que entren van a tener el golpe de timón de qué hacer con nuestras, o qué tipo de políticas fiscales y monetarias tener. Entonces, cuando elegimos diputados, cuando elegimos senadores, cuando elegimos presidente y su sección de secretarios, estamos eligiendo parte del destino del país, no solamente en sus estrategias, que eso lo cuestionan mucho, sino en su manejo de recursos, que eso no es, que sí se cuestiona mucho en las noticias, pero no le dan tanta visibilidad. Muchas veces, a veces en las noticias, uno escucha cosas y pareciera que hablan en otro idioma. Pero resulta ser que muchas de esas cosas que están como en otro idioma pueden causar que se tomen decisiones ya a partir de que si tienen problemas o de que no, ¿sí? Tuvimos grandes economistas en el poder. Secretaría de Economía hizo grandes trabajos y hemos estado evolucionando desde esa perspectiva. Y hablando de eso, la idea es que también ustedes analicen un poquito esa perspectiva.
Probablemente la idea que es que encuentren el manejo pandémico, porque si estamos hablando de 5 años atrás, es del 2018 para acá, estaremos hablando prácticamente del periodo que tiene AMLO. Es decir, un análisis del periodo que tiene AMLO en el poder, de qué políticas económicas han llevado. De una manera corta, tampoco buscamos que sean 10 hojas de análisis ni nada por el estilo. Buscamos que a lo mejor busques, tengas una investigación por ahí y que a lo mejor una presentación de 6 diapositivas de qué está pasando, ¿vale? Muy bien. O un documento de Word de cuartilla y media. ¿Alguna duda, comentario, ansiedad? No. Bien, gracias Leticia por decirme. Oiga, profe, ¿y si es cierto eso de lo que están diciendo que a esta nueva generación ya no les van a dar historia? No se Pues escuela. fíjate que hay muchos mitos, hay muchas Bueno, leyendas, hablando de política y todo eso. sí, hablando dices, la política educativa, ¿no? Sí. Fíjate que a mí me ha llegado el rumor de un manejo diferente a las matemáticas, pero si no les da historia, Leticia, fíjate que lo que yo he tenido con la edad es que me doy cuenta que muchas veces las historias se repiten. Es decir, a mis 37 años, yo creo que a lo mejor cuando tenga 60 diré otra cosa, pero a mis 37 años me doy cuenta que muchas de las canciones, muchas de las ideologías y muchas de las formas de pensar de ahorita son un remix y un revoltijo de lo que ya se pensaba antes. Es decir, como si estuvieras viendo una película y fuera la tercera vez que la vieras, Ujú, sí. algo por el estilo. Y lo que quiero llegar es que gracias a que estudié historia en algún momento, o gracias a que tengo familias historiadores, sé que mucha de la historia o mucho de la vida se repite, va por ciclos. Y eso denota una frase, Leticia. Quien no conoce su historia, Es condenado a repetirla, ¿no? Sí, se exactamente. lo he escuchado ese. Entonces, qué pasa con un país Pues no, sin historia? se volvería a repetir casi lo mismo. Los mismos Me lo está errores. diciendo, ajá, los mismos errores. Exacto. Entonces, mi respuesta es, no sé, no nos conviene, porque debería, justamente al entender nuestra historia, entendemos nuestro futuro. No, pues no, la verdad no. Y de por sí ahorita en el puro celular se lo pasan los chiquillos. Pues sí, mira, yo no estoy en contra del progreso, porque al final hay muchas cosas que también se pueden hacer bien con el progreso. No, valga la redundancia, tener esta clase solamente fue por el progreso, ¿sí? Porque si de otra manera nos hubiéramos forzado a estar dentro de una aula de clases y hay una Sí, de discusión hecho. larga, y hay una discusión larga. Pero lo que sí es que el mundo está cambiando y solamente si el mundo entiende su pasado, podrá entender mejor su presente. No, y de hecho muchísimo, profe, está cambiando esto de la tecnología. Yo siento que está cambiando mucho. Porque yo me acuerdo también de que en la primaria, no, ahorita ya traen todos teléfono y acá, y en la primaria jugaba, en sexto jugábamos los de la y los de ver atrapados y así, pues no los pasábamos en el teléfono. Exacto, exacto. Entonces, pues bueno, así está el asunto. Entonces, pues bueno, toca vivir eso o toca de dos sopas. O nos adaptamos o lo cambiamos y nos cuesta sudor, sangre y lágrimas. Pues sí, Entonces, ya no podemos hacer nada también, como que mucho. sí, pues bueno, sí, y es parte de esto. Te agradezco, Leti, por esa pregunta. Desagradezco, chicos, Germán, Ana, Leti otra vez, perdón. Por ahí se estaba conectando Héctor, pero creo que ya, Héctor, te tocó prácticamente la despedida porque estaba dando la finalización de esta sesión de retroalimentación que dura media hora. ¿A las 5:30? De 5 a 5:30, mi estimado.
Ah, es que yo le había dicho que a las 5:30. ¿Cuándo? Bueno, entonces, de todas maneras, va a estar en la grabación. Si tienes alguna duda puntual, De hecho, hazla yo pensé ahorita que ya antes le iba a de... alcanzar a las 5, pero sí. Sí, siempre sí. Excelente, Leticia. Muy bien. Si tienes alguna duda, ahorita es el momento. Muy bien. Ok. Bien, entonces, les agradezco que tengan una excelente tarde. Gracias, profe. Buen día. Sale igualmente, profesor, que tenga, pues ya le mando un mensajito ahí personal.